Vamos a comenzar con nuestro primer tema, el cual es analítica de datos en la capacitación. Seguramente estas dos frases que te voy a presentar a continuación ya las has escuchado. Creo que casi todos los que hemos trabajado en una empresa a diferentes niveles, pues hemos escuchado cosas como esta. La primera es: lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no cuenta es cuento. Y estas dos frases son muy ciertas, resumen todo lo que es la analítica de datos. Lo que no se mide no se puede mejorar. En otras palabras, si tú no tienes registros de cómo, cuál es tu efectividad, de cómo estás influyendo en los indicadores de la empresa, pues realmente no puedes saber si estás haciendo bien tu trabajo. Por lo tanto, no puedes tomar acciones correctivas para que éste sea mejor. Y la otra frase, lo que no cuentes cuento, bueno, pues es muy dura, pero también es muy real. Si tú no tienes datos duros que respalden tus dichos sobre la efectividad de tu labor, pues en realidad lo que estás haciendo es caer en el reino de la subjetividad. En otras palabras, si tú dices que estás haciendo un buen trabajo, que tu capacitación es útil a la empresa, pero no tienes datos que realmente lo demuestren, pues en pocas palabras va a ser tu palabra contra la del próximo que venga y te diga que esto no es así. Creo que muchas de las personas que hemos trabajado o trabajamos en la capacitación, ya sea como consultores internos o externos, nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones en las cuales nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para dar un curso y pues no se ve, no se nota que estamos aportando porque no lo estamos midiendo. Entonces, esta es la importancia de la analítica de datos. Evitar que alguien venga y te diga que no estás aportando, para que puedas demostrar cuál es la aportación y obviamente para que se pueda visibilizar cómo estás contribuyendo con los objetivos estratégicos de la empresa. Acuérdate que todo lo que hace una empresa y los empleados de esta empresa tienen que ir acorde a esos objetivos, y quien no esté aportando para conseguirlos, pues no está haciendo una inversión, no está haciendo un elemento valioso, al contrario. Entonces, por eso es importante de siempre medir los datos. Ahora, regresando a qué es la analítica de datos. Bueno, la analítica de datos básicamente es tomar información en crudo, así un gran volumen de información, analizarla y de ahí sacar los datos más importantes para tomar la mejor decisión. Esto sobre todo es importante en el tema de la formación y desarrollo, porque hay muchos temas, hay muchas formas de trabajar, hay muchas técnicas didácticas, hay muchas metodologías, pero no todas van a ser la más efectiva para resolver la necesidad de la empresa en la que estás. Te voy a contar algo, por ejemplo. Hace años, trabajando con una empresa enorme, un corporativo muy grande, me pidieron diseñar un curso de ventas, de técnicas de ventas. Sin embargo, para mí se me hizo una petición muy extraña, porque los vendedores únicamente estaban dejando de vender un producto, pero todos los demás los vendían muy bien. Si yo hubiera tomado esa petición así tal cual me la dieron, probablemente les hubiera dado un curso de ventas que no hubiera contribuido con nada, no hubiera hecho nada, porque hubieran seguido sin vender. Esto sobre todo me lo confirmó una vez que apliqué una encuesta y analicé sus datos. Resulta que los vendedores no estaban vendiendo ese producto, no porque no supieran vender. O sea, obviamente si saben vender otros productos, saben técnicas de ventas. Tampoco no es que no supieran el producto, de hecho se lo sabían al dedillo, como también era una sospecha del gerente del área. Lo que sucedía es que no vendían ese producto porque era un producto que no les pagaba comisiones, y para ellos era más rentable dedicarse a sus productos core, que sí les daban comisiones, que este otro que no. Entonces, esta es una demostración de cómo conocer los datos, cómo conocer la información más importante de la necesidad, o relacionada con la necesidad que tiene la empresa, puede darle más efectividad a tu trabajo. Como te decía, si yo hubiera dado ese curso, pues hubieran dicho que el curso no funcionaba, y que yo era un mal consultor por haber dado un curso inservible. Entonces, por eso es importante siempre conocer cuál es la necesidad y tener datos que te aporten a comprenderla mejor. Ahora, esto que estamos viendo tiene que ver con la historia que te estaba contando. El proceso productivo de toda empresa pasa por diferentes fases.
El primero es, recibes la materia prima, el producto, la materia prima en crudo, que se va a transformar en el otro extremo en un producto o servicio ya terminado. Pero en el medio vas a tener varias funciones. Una es el trabajo, luego los factores productivos y la tecnología. La capacitación influye en estos tres de manera más relevante. ¿Por qué en el trabajo? Porque en el trabajo la capacitación va a enseñar a las personas qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con qué herramientas. La tecnología pues ayuda, obviamente la capacitación ayuda a que las personas conozcan cómo manejarla, cómo relacionarse con ella. Y los factores productivos como son las finanzas, como son las planeaciones, etcétera, pues también tiene que ver porque o estás ayudando a difundirlos con los operativos o probablemente a los administrativos les estés enseñando cómo hacerlo, si ese es el nivel con el cual estás trabajando. Entonces, como vemos, esta parte de la capacitación es muy amplia, cuál es su alcance y todo eso te va a brindar diferentes datos a diferentes niveles para la toma de decisiones. Ahora, ¿cuáles son las fuentes que podemos identificar en ese proceso productivo, las fuentes de información? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de los indicadores del negocio, ahí podemos aplicar el modelo de Kirkpatrick. ¿Quién es este señor? Donald Kirkpatrick es un especialista estadounidense que definió 4 niveles de análisis de la información en cuanto a la capacitación o un proceso de capacitación para saber cómo está aportando y cómo está funcionando. El primero de estos niveles es la reacción. ¿Qué es esto? Cómo tu participante está percibiendo la capacitación, el curso en sí, si está bien planeado, si el coffee break es adecuado, si el instructor explica bien, etcétera. Todo esto para saber si se están invirtiendo correctamente los recursos de la capacitación. ¿Quién mejor que tu participante para saber si se está invirtiendo adecuadamente o es suficiente el presupuesto que se está asignando? El segundo nivel del modelo de Kirkpatrick es el nivel de conocimiento. Este es el clásico que todos sabemos, los exámenes, de cuánta información está reteniendo o está comprendiendo el participante. Estos dos niveles son normalmente los que más se aplican en cualquier taller o cualquier esfuerzo formativo. Casi todos tienen o su evaluación-reacción o sus exámenes de conocimiento. Pero ahí, cuidado, no te quedes con que son los más importantes. De hecho, son los más básicos porque por un lado la reacción puede ser muy subjetiva. Si el participante se enganchó con el instructor de manera positiva, es muy probable que califique todo bien. En cambio, si le cayó mal su instructor o algo que vio durante el curso y califica todo mal, pues ahí estamos viendo que se está introduciendo un sesgo. Por eso es que es el nivel más básico, es solamente una referencia, pero como tal no se considera la parte más crucial de la evaluación del curso. Por eso es que hay que apoyarlo con los otros niveles. En cuanto al conocimiento, pues sabemos que si están reteniendo información, probablemente pusieron atención, probablemente comprendió bien el tema. Sin embargo, que una persona sepa no quiere decir que pueda aplicar o pueda hacer lo que aprendió. Por eso es que también, si bien es importante para conocer cuánta información retuvieron los participantes y ser esto una base para predecir cómo se van a comportar, tampoco es lo más relevante. Ahora, muchas ocasiones las evaluaciones de un curso se quedan en estos dos niveles, reacción y conocimiento. De hecho, increíblemente, de las empresas con las que he trabajado, he visto que muchas consideran que si todos los participantes sacan, por ejemplo, 9, fue un buen curso, aunque lleguen a la operación y no sepan hacer nada. Y ahí es otra vez donde está el problema. Porque si tú como formador, como especialista en capacitación, no eres capaz de que saliendo de tu curso los participantes puedan aplicar, pues quiere decir que tampoco está siendo muy efectivo. Y viene otra vez lo que platicaba al inicio, en el intro del curso. Muchas empresas consideran que la capacitación no es efectiva por esta situación, que a lo mejor sacan en la teoría, y esto muchos te lo dicen, sacan 10 en la teoría, pero no saben hacer nada. Por lo tanto, yo prefiero que a lo mejor reprueben el curso, pero que sepan hacer, y por lo tanto ahí el instructor o capacitación sale sobrando. Por eso es una trampa creer que con estos dos ya estás calificando, ya estás teniendo éxito en demostrar que tu curso ha sido efectivo.
Los siguientes dos niveles de Kirkpatrick es la aplicabilidad. Esto quiere decir que qué porcentaje, ya diciéndolo bien, qué porcentaje del curso se está aplicando realmente ya en la operativa, ya en la vida real. Puede ser que les hayas dado, se me ocurre un ejemplo, 5 técnicas de prender un montacargas, por poner un ejemplo rápido. Si no aplican ninguna, no aprendieron nada. Si aplican una, pues es un 20% del contenido y así vas a ir creciendo. Entonces, este análisis de qué porcentaje de lo que estamos viendo en el curso lo están aplicando es muy importante. Ya comienza aquí a ser crítico que lo conozcas para ver si realmente está siendo efectivo tu curso. Y por último si esto se está aplicando, ¿qué impacto está teniendo en los indicadores de la empresa? Fíjate que para hace años también me tocó diseñar soluciones de capacitación para reducir la rotación también en una empresa muy grande. ¿Qué fue lo que sucedió? Que esta empresa tenía niveles de rotación de hasta el 60% cada 6 meses más o menos. Eh, se me solicitó hacer una estrategia para evitar que esto siguiera sucediendo. Entonces, diseñando la solución de una manera integral, de manera de que los participantes pudieran tener práctica desde el primer día hasta el último, se logró reducir solamente con capacitación hasta el 30% de la rotación. Ya el resto del nivel de rotación se comprobó que tenía que ver con temas de gestión y de recursos humanos y de salario, pero por lo que le quedó a capacitación fue un impacto bastante fuerte. Te puedo decir que hubo muchas felicitaciones y hasta la fecha, después de varios años de haberse diseñado esto, se sigue utilizando. Por eso es importante que seas consciente de que la capacitación puede aportar para solucionar un problema grave, como en este caso te decía de la rotación para una empresa. Pues imagínate si tú eres capaz de bajar la rotación, aumentar los niveles de venta o cualquier otra cosa o cualquier otra necesidad que tu cliente requiera, pues imagínate, vas a poder ser el formador que siempre has querido ser, si es que no lo eres ya. Esto quiere decir que si tienes datos que te comprueben que estás haciendo tu chamba, pues obviamente vas a tener el reconocimiento que mereces como profesional de la formación, que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. La siguiente fuente de información son los datos del evento formativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás impartiendo un curso, vas a poder también generar datos que te van a permitir, ojo, mejorar el proceso dentro del aula. ¿Cuáles son estos datos? El primero es la asistencia. Si tu gente te está llegando tarde, está faltando, etcétera, puede ser que haya problemas o algún tema que tengas que resolver. Lo que yo he visto trabajando con diferentes empresas, diferentes instructores, es que muchas veces los participantes dejan de ir porque a lo mejor la capacitación no se les está pagando. Dos, ya consiguieron otro trabajo. O tres, el instructor es muy aburrido o es muy pesado con ellos. Obviamente que de estas tres causas que te estoy dando, no puedes controlar las dos primeras, pero sí la última. Si tú puedes hacer que tu instructor sea más dinámico, que no trate tan mal a los participantes, vas a evitar que estén faltando. Y estas faltas seguramente van a redundar en que el nivel de rotación disminuya. ¿Por qué? Porque un participante que falta muy probablemente va a dejar de ir y eso es una rotación que le está impactando directamente a formación, a capacitación. Entonces ahí es algo que tienes que checar. El siguiente son las bajas que ya te había comentado en la explicación que te estaba dando. Si no sabes cuáles son las bajas, por qué se te están yendo, pues ya no lo puedes evitar. ¿Qué es lo que he visto yo? Muchas ocasiones las bajas por bajo desempeño, porque te saquen bajas calificaciones, que es algo muy común en las empresas, que si reprueban el examen, 2, 3 exámenes te sacan.
Eso también se puede corregir. A veces los exámenes están mal redactados. A veces estás preguntando cosas que no viste o que estás viendo a un nivel taxonómico diferente. Esta palabra dominguera taxonómico, ¿qué significa? Que a lo mejor tú estás dando información conceptual, estás haciendo que la gente lea, le estás explicando sin ningún tipo de práctica, pero les haces un examen práctico, por ejemplo. Eso ahí es una incoherencia taxonómica. El participante no ha desarrollado aprendizajes que le permitan resolver en la práctica un problema que le estás planteando. Es la verdad de un nivel de muy mala planeación si tú pretendes que una persona a la cual no le has enseñado algo que lo haga. Pero esto lamentablemente he visto que es muy común también. Por último, las conductas y las actitudes también es información que puedes estar observando. Esto es una medición más bien cualitativa. Obviamente no puedes ponerle un número como tal, así de buenas a primeras. Necesitas aplicar herramientas como por ejemplo las rúbricas. Puedes utilizar una escala de Likert en una rúbrica para describir cuál es la actitud y la conducta de tu participante. De esta manera también puedes documentar si esta persona ha tenido un comportamiento difícil durante el curso, pues puedes documentar por qué razón se toma una decisión como la baja con ellos. Porque si todos los días llega tarde, si no respeta a sus compañeros, si daña, por ejemplo, los equipos o no tiene el rendimiento necesario, pues es una persona que muy probablemente no va a ser un buen elemento ya una vez que pase al piso de operaciones. Y la tercera fuente de información que tenemos son los resultados en la operación. Una vez que entregaste a tus participantes, no se ha acabado tu labor. Todavía tienes que asegurarte que están haciendo bien su trabajo y tienes que asegurarte que den los resultados que se esperan de ellos. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues tienes que medir la rotación. ¿En qué momento se está dando la rotación? Si, por ejemplo, la rotación se está dando hasta 2 o 3 semanas después de la capacitación, que es un tiempo razonable, quiere decir que probablemente esté relacionado con lo que tú les enseñaste, o mejor dicho, que no les enseñaste. Por eso no están durando. Pero si en cambio descubres que esa rotación en esas 3 semanas a lo mejor se debe a temas de gestión del supervisor, que a lo mejor el supervisor los recibe y los trata mal, pues entonces ya puedes argumentar que tu capacitación fue efectiva, pero el problema estuvo en la gestión ya operativa. La siguiente es la productividad. Cuántas ventas están dando, cuántas piezas están haciendo, si están echando a perder material, etcétera. Todos estos son datos que te sirven para ir mejorando tu capacitación. Igual como te decía, pues que sepas si la baja o la baja de productividad está quedando en tu cancha o no. La siguiente es la calidad, si están haciendo bien su trabajo, si tienen errores o no. Lo mismo, muchas veces los errores de calidad están directamente relacionados, sobre todo si es al inicio, con temas de la capacitación. A lo mejor no les enseñaste bien, a lo mejor el curso de actualización que les diste no tenía el temario completo, a lo mejor no está en práctica, etcétera. Entonces, conociendo este tema de la calidad, vas a poder tomar la decisión de cómo reforzar tu capacitación, tu curso. Siguiente son las observaciones de los líderes, otra vez el tema cualitativo. Si un gerente te dice, sí, sí se saben los temas, pero llegan con muy baja autoestima, llegan muy desmotivados. Bueno, es que a lo mejor está pasando algo durante la capacitación que los deja así. Yo he visto instructores que tratan a sus participantes como niños, les gritan, los regañan, los castigan incluso. Todo esto ya para un adulto no va. De acuerdo a la andragogía, el adulto, el participante adulto, quiere respeto porque tiene ya un autoconcepto muy fuerte de sí mismo. Entonces, si llegas y le gritas, lo regañas enfrente de todos, pues obviamente eso no le va a gustar y eso va a generar un mal ambiente de trabajo durante el curso, que cuando llegue ya a la operativa, probablemente se va a demostrar en malas actitudes o desmotivación. Entonces tienes que observar qué está pasando ahí, porque a lo mejor tienes ahí algún instructor o alguna actitud tuya inconsciente está causando esto. Bueno, estas son las fuentes de información que podemos tener. Ahora, ¿cómo las aplicarías? Es un poco de lo que habíamos ya platicado. Primero, en azul,
¿Cómo puedes aplicar esto? ¿Cómo puedes obtener esta información? Bueno, pues tienes que dar seguimiento a los participantes en su puesto de trabajo. Te decía, se considera que más o menos 2 o 3 semanas después de terminar el curso, todavía vienen los efectos de la capacitación. O sea, los participantes van a estar operando 100% con lo que tú les enseñaste. Por lo tanto, si hay una falla, es muy probable que tenga que ver con esto, con lo que vieron contigo. La siguiente herramienta es el contacto con mandos y colaboradores operativos. Esto es muy importante, te decía. Sus comentarios te van a decir cómo los están percibiendo, si son buenos o no. Muchas ocasiones, también esto lo he visto en muchas empresas, el área de formación parece que está en guerra con la operativa. ¿Por qué? Porque la operativa dice que formación no entrega bien a los participantes, capacitación dice que sí, que no entienden los operativos cómo se hace la capacitación, etcétera. Y bueno, de ese dimes y diretes, pues no se logra nada. Es mejor llegar con ellos, acordar ciertos puntos con la operativa, como por ejemplo que te pasen información, porque al fin y al cabo la operación es tu cliente interno, para ellos trabajas, formación es un área staff. Entonces, mientras estés peleándote con tu cliente, este no va a tener una buena percepción de tu labor. Siguiente es la medición de los resultados de cada evento formativo, como te decía. Cada curso va a arrojar información, como te decía, las bajas, las actitudes, las asistencias, las calificaciones de exámenes, etcétera. Entonces necesitas registrar toda esa información para que te dé pues una toma de decisiones clara. Puede ser laborioso, puede ser que haya mucha información que registrar, pero este trabajo solamente es al inicio. Con el tiempo y sobre todo ya cuando empieces a automatizar esta actividad, va a ser muy sencillo de que saques datos de un curso en específico, de un grupo en especial, a lo mejor de un examen concreto, de una semana concreta, etcétera, y puedas analizar qué fue lo que sucedió para que no se dé o se dé el resultado, que también esta es la otra cara de la moneda. Hasta ahorita te he dicho qué puede pasar si no tienes estos datos, pero qué puede pasar si sí los tienes, pues puedes tomar unas decisiones muy acertadas. Y te platicaba al inicio el tema, esta cuestión del curso de técnicas de ventas. ¿Qué pasa si tienes un examen donde siempre la gente reprueba? Pues si analizas cómo se comporta cada examen que la gente presenta, puedes determinar que a lo mejor el examen 2 está más redactado, lo mejoras y entonces las calificaciones suben. Si la gente llega a operación y en un tema concreto, a lo mejor en cómo apretar la tuerca de la máquina fulana, están fallando, pero lo detectas porque siempre se presenta ese patrón de que les falla y corriges esa parte del contenido otra vez. Ahí vas a tener una palomita donde tu curso, tu taller va a demostrar que está siendo efectivo. La siguiente herramienta es la malla curricular. ¿Qué es esto de la malla curricular? La malla curricular son todos los temas que la gente tiene que ver para lograr un objetivo de aprendizaje determinado y el momento en que lo tienen que ver. Esto aplica tanto para nuevo ingreso, pero sobre todo aplica cuando estamos hablando de una formación continua. Si tú quieres formar, por ejemplo, a un gerente, obviamente esta persona tiene que tener conocimientos desde que entran hasta que consigue la gerencia. Entonces, tienes que darle de manera secuencial esos contenidos. ¿Para qué? Para no saturarlo, para que lo vaya aprendiendo en el momento correcto. Por eso es importante que tengas una malla curricular que te permita además darle orden a los datos que estás recabando. A lo mejor los exámenes de nuevo ingreso, bueno, pues está saliendo bien en la información, en la formación relativa a la cuestión técnica. Cuando seas supervisor, pues vas a tener la tranquilidad de que ya es buen supervisor, porque sabe lo técnico, pero que le falta las habilidades blandas, porque no se los diste en el nuevo ingreso, porque en ese momento no lo necesita. Pero cuando empieza a ser supervisor, a lo mejor sí ya empiezan a estar de negociación, de liderazgo, etcétera. Entonces, si no tienes tu malla curricular, te va a ser muy difícil controlar el momento exacto, el momento justo en que darle esa información a tu participante.
Luego las estadísticas de resultados de la operación, como te decía. Si la operación está generando el número de ventas, el número de piezas, el número de viajes, etcétera, a lo que se dedique la operación donde trabajas, pues si no tienes esa información de cómo van los resultados, tampoco puedes decir, mira, aquí nosotros podemos contribuir. A lo mejor están bajando las ventas porque los participantes no saben el producto. Entonces, si no tienes ese reporte que a lo mejor está dando atención a clientes, pues no puedes responder proactivamente. Sobre todo esta parte es eso, poder responder proactivamente y no reactivamente. Si tú no tienes información que te permita predecir y operar antes de que te lo pidan, siempre vas a estar bajo las condiciones que alguien más te imponga. Que llegue la operación y te diga, esto, y siempre vas a estar atrasado. Cuando tengas la información, cuando ya la controles, vas a poder ser proactivo y vas a poder predecir y accionar mucho antes de que a lo mejor incluso la misma operación se dé cuenta de que lo necesita y entonces vas a poder ser la parte, el consultor interno que merece ser. La siguiente herramienta es el control estadístico del proceso de capacitación, que ya es lo que te decía, esto de la estadística, de conocer cómo va cada curso, de conocer cuál es el impacto de acuerdo al modelo de Kirkpatrick, etcétera, para que puedas tener todos esos datos en un histórico estadístico que te permita ver cómo has operado en los últimos meses o años. Esto es importante porque en muchas ocasiones también la capacitación, sobre todo cuando trabajas con grandes colectivos en periodos largos, tienen brincos cíclicos. Por ejemplo, a lo mejor hay muchas bajas durante diciembre. ¿Por qué? Porque la gente cobra el aguinaldo y se va. Si tú no tienes este dato, pues obviamente cada diciembre te van a estar sorprendiendo con requerimientos de capacitación que a lo mejor van a sobrepasar tus recursos para satisfacerlos. Pero si tú sabes que cada diciembre pasa eso, bueno, pues al siguiente ya estarás preparado y otra vez ya no te van a tomar por sorpresa y podrás ser la parte propositiva y efectiva que merece ser dentro de la empresa. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de aplicar esto de la analítica de datos? Bueno, pues uno, obviamente vas a poder detectar las necesidades de capacitación, que es el tema de este curso y que es lo que te he estado comentando. Si tienes esta información, puedes tomar mejores decisiones, puedes hacer mejores propuestas. Dos, es conocer la rentabilidad de la formación y desarrollo. Si tú puedes conocer cómo estás contribuyendo, cómo los indicadores están siendo impactados por lo que tú haces en tus cursos, pues obviamente vas a saber si está siendo rentable o no. Puede ser que con esto incluso consigas una situación más favorable para ti como parte de formación. Lo siguiente es la personalización del aprendizaje. ¿Cómo es esto? Esto tiene que ver con lo que te decía de la malla curricular. Si tú puedes saber qué intereses tiene cada participante y en qué momento satisfacerlos, pues vas a poder tener un colectivo de personas que van a poder elegir su camino de capacitación. A lo mejor yo quiero ser gerente, bueno, pues necesito tomar habilidades blandas. A lo mejor no, yo quiero especializarme como supervisor o como operativo, también se vale, no necesariamente todos tienen que crecer de puesto. Hay mucha gente que quiere permanecer en el mismo, pero quiere ir aprendiendo más y más habilidades. Entonces, esto te va a permitir personalizar los datos que tengas, te va a permitir personalizar y dar los contenidos exactos a la persona exacta. Y los siguientes son las predicciones de necesidades de capacitación, que ya te había dicho. Mientras no tengas datos, vas a estar siempre reaccionando en lugar de ser proactivo y poder predecir y proponer antes de que sea necesario. Por lo tanto, podrás ser, si puedes predecir lo que se va a necesitar, vas a poder ser un consultor, no únicamente un capacitador. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que te puedo dar? Bueno, primero en estas te decía generar registros históricos que permitan observar la evolución, que es lo que te decía. Cómo se comporta la capacitación a lo largo del tiempo. Si hay estos movimientos cíclicos que te decía en diciembre, en una empresa financiera que conocí, cada agosto había mucho movimiento de capacitación. ¿Por qué? Porque tenía muchos estudiantes.
Entonces le renunciaban a principios de agosto mucha gente a esta empresa y había que contratar. Entonces ese es otro movimiento cíclico que tienes que considerar, que si no tienes datos seguramente te va a estar sorprendiendo cada mes, digo cada año, perdón. Luego también definir un responsable de concentrar la información y generar reportes, esto es muy importante. Necesitas tener a alguien que sepa cuál es la información que se tiene que recabar, cuáles son los formatos, y sobre todo que se encargue de que esta recopilación sea de calidad. Si tienes muchos instructores o si lo hace más gente que tú, pues se corre el riesgo de que cada quien haga su propio formato, cada quien lo haga como entienda y al final los datos pierden calidad y no te sirva de nada. La recomendación número 3 es haz auditorías para asegurar la fiabilidad, la confiabilidad de esta información. Muchas ocasiones, lo he visto en muchas empresas, los responsables de cada grupo pues llenan los reportes pues con como Dios les da a entender. ¿Por qué? Porque es más rápido y más fácil para ellos. Esto obviamente te va a arrojar datos aleatorios que no te van a servir para tomar ninguna decisión. Por eso es importante que siempre hagas auditorías. Y luego recomendación número 4 es emplear la información obtenida para mejorar continuamente formación y desarrollo. Esto es mejora continua. Si tienes un dato que necesita mejorar algo de tus cursos, un examen, un instructor, pues hazlo, mejóralo. ¿Por qué? Porque, como dice Confucio, si ya sabes qué hacer, pero no lo haces, estás peor que al principio. Si ya tienes información de cómo puedes mejorar y no haces esta mejora, muy seguramente vas a terminar estancándote. Entonces, la información lo que te da también es realidad, te da una visión amplia y clara de en dónde estás. Si no la aprovechas, pues te vas a dormir en tus laureles y va a llegar un momento en el cual pues ya no vas a poder responder adecuadamente a lo que la empresa requiere. Y esto pues va a afectarte a ti directamente y a tu trabajo. Por eso es necesario que si detectas algo, pues hagas el cambio que te está indicando el dato.